Bien, chicos, empecemos. ¿Quién tiene o quién quiere leernos su historia? ¿Quién quiere empezar, chicos? ¿Se han trabajado sus historias? ¿Se han avanzado algo? Personalmente sí, algo yo he trabajado. A ver, léanos por favor qué es lo que tiene. Ya sé. Ya, lo que le había comentado, que me quedé con el tema de la lucha social, que va a tratarse sobre el levantamiento indígena, pero desde la perspectiva de un líder indígena y su familia. El conflicto, habrá sobre el conflicto familiar dentro del hogar, y también ahí me mencionó que también podemos desarrollar un montaje de la lucha social que se desarrolló. Y como el story life, como el personaje en sí, era Juan José Gigalo, que es ex dirigente del movimiento indígena. Su vida ha estado acogida de grandes luchas, pero lo cual debió dejar a su familia y para organizar el levantamiento. Y también esta historia va a relatarse desde la perspectiva, desde sus diarios que tiene, desde su diario, donde va a estar contándonos cada momento que pasó, y también desde la perspectiva de la familia, cómo estaba dentro del hogar y todo lo que estaba pasando. Y al finalizar, al finalizar el primer levantamiento indígena, José Gigalo debió regresar a casa y fue recibido como un gran líder indígena que realizó una lucha social a nivel nacional con sus compañeros del movimiento. Y la sinopsis, no sé si estará bien, que estaba trabajando en esto, es que volvemos a 1990, donde se desarrolló el primer levantamiento indígena. José Gigalo habla de su memoria, de los acontecimientos del levantamiento y todo lo que ocurrió para la organización de esta gran movilización. Andrea cuenta de lo difícil que fue quedarse con sus hijos y poder cuidar a todos ellos. La familia Gigalo Pacari estaba conformado por 6 integrantes, de los cuales la hermana mayor, Genoveva Gigalo,
tuvo que ayudar a su madre a cuidar de sus hermanos menores y su hermana menor. Y cada uno de los hermanos también empieza a contar su historia de cómo vivió en esta parte del levantamiento. Entonces, no sé, hasta ahí tengo. El micrófono. A ver, sí, creo que es importante el contexto. O sea, en esta historia, como es una historia real de la realidad ecuatoriana, es importante el contexto. O sea, ¿por qué se dio el levantamiento indígena? Entonces, yo creo que eh, es importante que contextualice en por qué se dio todo esto. Si no, parecería como que este dirigente de buenas a primeras hizo el levantamiento, pero tendría que explicar las razones por qué se dio el levantamiento. O sea, cuál fue la situación económica, política del Ecuador en los 90 para que se dé esa situación. Yo creo que eso es importantísimo, no solo en su historia, en todas las historias que ustedes tienen, el contexto. Una de las fallas que se tiene cuando uno empieza a hacer los primeros trabajos es eso, no contextualizar sus historias, no dar referentes de qué pasaba en la política, qué pasaba en la economía, en el país. Entonces, esas cosas son importantes para contextualizar nuestras historias. Sí, yo creo que eso es importante. Y trabajar eso, a ver, ¿qué es lo importante en cualquier historia? Los conflictos. Los conflictos son lo que hace avanzar la historia, las dificultades que tienen los personajes. Entonces, yo recuerdo lo que usted nos contó, un conflicto que tiene el personaje es el dejar su familia por la necesidad de la organización social. Entonces, ese conflicto del personaje tiene que estar reflejado en su historia. O sea, usted tiene que contarnos ese conflicto, eh, lo dramático que era para el personaje dejar a su familia y dedicarse a eso. Los problemas que debe haber tenido eso en su casa, o sea, no todo era felicidad, sino el dejar a sus hijos. Entonces, eso es lo que hace interesante a una historia. Y eso es lo que tenemos o tendría que usted poner en papel toda esa problemática para ir desarrollando la historia. ¿Sí? Sí, y esto del contexto y del conflicto también que debe ir en el sinopsis, ¿no es cierto? Se debe ir en Claro, el claro. Es que el conflicto aparece desde el storyline. En el storyline nosotros tenemos que tener claramente identificado cuál es el conflicto de nuestra historia, cómo se desarrolla el conflicto y cuál va a ser el desenlace de eso, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, el conflicto aparece desde eso, desde el storyline y se va desarrollando en la sinopsis, en el argumento, pero uno tiene que tener claro cuál es el conflicto. ¿Sí? Bien. Gracias, Inti. ¿Alguien más que quiera leernos su historia? una duda, digamos que también estamos en un tema de investigación y logramos encontrar otro conflicto que es más fuerte. ¿Tenemos la posibilidad de cambiar eso también? Por supuesto, por supuesto. O sea, uno, por eso digo, el papel aguanta todo. Uno mientras investiga y descubre ciertos elementos va cambiando. Yo les decía, el guión es como una tesis. Cuando ustedes hacen una tesis, la gente que, bueno, ha hecho, generalmente en el colegio no se hace tesis tan rigurosos, pero en la universidad se supone que ya las tesis que uno hace tienen que ser más rigurosas. Uno cuando hace una tesis parte de las premisas. ¿Qué son las premisas? Las premisas son supuestos a comprobarse. Es un poco, nosotros planteamos que esto ocurrió de esta forma y tengo que comprobarlo en el desarrollo de la tesis. Eso es una premisa. Igual pasa en el guión. Nosotros planteamos una posibilidad de conflicto, pero de pronto con la investigación, lo que usted dice, hay un conflicto que es mucho más fuerte. Entonces replanteo mi historia y me voy por ahí.
Pero eso, o sea, y lo que tienen que entender es que el guión es una estructura que siempre va a tener como las mismas reglas. Sí, la dramaturgia tiene reglas. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Que para que haya una historia tiene que haber un conflicto. Un conflicto siempre aparece entre dos fuerzas que son iguales. Por ejemplo, el dueño de una fábrica se enfrenta a un obrero. ¿Creen que hay conflicto ahí? No, no hay conflicto. ¿Por qué? Porque el dueño de la fábrica tiene todo el poder, todas las leyes, eh, todo a su favor. ¿Cuándo es que aparece un conflicto? Cuando hay un sindicato o hay ¿cómo es lo que se llama? Un comité de empresa. Cuando los trabajadores están organizados y se enfrentan al patrón, ahí sí hay conflicto. Pero si un solo obrero se enfrenta al patrón, no hay conflicto. Ahí no hay conflicto porque las fuerzas no son iguales. Para que haya conflicto tienen que ser las fuerzas iguales. Ahí hay conflicto. Entonces, como les decía, las leyes de la dramaturgia son así. Nosotros tenemos que estructurar nuestras historias de acuerdo a esa dramaturgia, que es lo que estamos aprendiendo. Bien, ¿está claro, Inti? Sí, yo voy a ir arreglando esas partes. Listo. ¿Alguien más, por favor, que quiera leernos su historia? Que haya trabajado y que tenga. ¿Qué fue, chicos? Como les digo, si ustedes no trabajan, yo realmente pierdo mi tiempo. O sea, no les puedo ayudar, colaborar con sus guiones si ustedes no trabajan. ¿Quién más quiere presentar su historia? ¿Alguien más? Buenas noches. A ver, ¿quién? ¿Diego? Sí, buenas noches. Ya, Diego, lo escuchamos. Buenas noches, yo recién acabo de llegar a mi casa y me conecté recién, pero creo que yo estoy trabajando, pero todavía no he terminado y entonces solo quería decir eso, ojalá para la próxima ya tenga todo listo, pero ojalá los otros compañeros también empiecen a trabajar porque es muy importante, porque sin practicarlo no se aprende. Eso, compañeros. Yo ya anteriormente ya he presentado algunas correcciones que usted me ha dado, estoy trabajando en eso. Ya, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que haya avanzado, que quiera presentar su historia? ¿Qué fue? Nadie. Nadie más. Bueno, yo sí me voy a portar riguroso con ustedes, pero espero que con esto no se vayan en desbandada. Pero por favor, mándenme por escrito hasta el día miércoles 5 de la tarde sus trabajos, lo que tengan, pero por escrito. Sí, por favor, porque si no, no avanzamos. Belén, sí, sí, le Sí, escucho. yo quería más bien compartir lo que he avanzado. Ya, perfecto, le escuchamos. Listo. Ay, un segundo que no se abre en el archivo. Ya, listo. A ver, por aquí está. Yo tenía como idea las dificultades de Olga y como tema las desigualdades sociales. El storyline que necesito como tenerlo claro, bueno, va creo tomando forma. El problema central de mi historia es las dificultades que hacen que la gente abandone el campo. Y bueno, Olga es una mujer de 65 años que se ha dedicado toda su vida a trabajar en el campo produciendo alimentos de manera orgánica. Olga se da cuenta que varios vecinos de la comunidad y de las comunidades vecinas ahora utilizan químicos perjudiciales para la salud para producir frutos más grandes y de manera más rápida.
Olga continúa produciendo orgánicamente, sin embargo, no tiene una representación económica justa. Y esta es una de las razones por las que varias familias van abandonando la agricultura. La historia el problema se desarrollaría Olga durante su día a día, como una mujer agricultora, enfrenta varios sacrificios. Tiene que madrugar todos los días, esforzarse físicamente y esperar que el tiempo de la naturaleza sea bueno para la cosecha. Es algo que Olga ha seguido haciendo durante toda su vida y asegura que lo hará hasta el fin de sus días. Está por ahí la historia. Ya. Que creo que es importante. O sea, ahorita nos menciona lo que hace Olga, pero no vemos todavía en el storyline el conflicto. Si usted dice que es el abandono del campo, de pronto lo que podría hacer es que Olga tenga como esa duda de seguir con esto o no seguir. ¿Por qué? Por todos los problemas que tiene, ¿sí? Aunque al final menciona esto, que al final ella decide seguir, porque si no, no está claro el conflicto. Me refiero al storyline, ¿sí? Después, como usted lo desarrolle, ya va a ser. Pero en el storyline tiene que estar claro eso. O sea, cómo este personaje que ha trabajado toda su vida, llega un momento en que se cansa y que dice, quiero dejarlo esto, pero después retoma la idea de continuar con eso. Porque si no, ¿cómo refleja usted del abandono del campo? De que han dejado mucha gente el campo y se han dedicado a otra actividad. Le pregunto, Belén. Claro, sí entiendo lo que trata de explicar, lo que me está explicando. Y sí, también estuve pensando en eso, ¿no? Y muchas veces, de hecho, como es real, obviamente, mi mamá, sí se reniega, ¿no? Del campo y dice que nosotros igual algún rato, o sea, que cuando ella se muera ya nadie más va a seguir con los terrenos nuestros, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí puede la historia ir por ahí también, como usted dice, que a ratos ya no quiere seguir, pero sigue. No, sí, pero el problema es que las nuevas generaciones ya no siguen eso. Poco de la historia de mis abuelos también. Mi abuelo era igual agricultor, tenía tierras por Tabacundo, pero ninguno de los hijos se dedicó y los nietos peor. Entonces, los nietos hasta cineastas se han hecho. Pero digo, ese es el problema, o sea, que no hay una continuidad en el trabajo, o sea, las nuevas generaciones como que no les interesa la actividad agrícola. Entonces, sí, es un tema bien interesante que debería plantearlo justamente en eso. Yo no sé si alguien de la familia va a continuar esa actividad o no. Igual le pregunto, Belén. Claro, no, eso también es como, o sea, bueno, de hecho yo ahorita que no estoy como en un trabajo formal, me dedico, ¿no? Y le ayudo y todo en el campo, entonces también hay momentos en los que uno dice, claro, no representa nada y se decepciona del tema de la agricultura, pero claro, ninguno de mis otros hermanos, por ejemplo, está, ¿no? En la agricultura, cada quien ya tiene sus otros empleos. Es que esa problemática es real. Yo le digo, mi familia también pasó por lo mismo. Entonces, y lo que hicieron cuando se murieron mis abuelos, los hijos, es vender las tierras, que es lo que generalmente ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que de pronto, como dice, el abandono del campo debería eso, ver inclusive esas historias o de pronto su mamá conoce esas historias. Sería importante que de pronto, no sé cómo piensa estructurarlo usted, de
través de entrevistas o como lo tenga pensado, eso, que ella nos dé el testimonio de experiencias de otras familias que eso, que les ha pasado eso, y que un poco el temor de ella sea ese, ¿no? De que cuando ella ya no siga, nadie más continúe con la actividad. También es uno, creo yo, de los temores, ¿no? También como uno de lo que ya, o sea, cree que ya nadie más, por eso siempre sabe decir que cuando ella ya se muera y se le acabar todo, Ah, todos los huertos, que ahí hemos de dejar nosotros los hijos, ¿no? entonces, Ahorita ya tengo como otra idea. no, pero por ejemplo, ese es un hecho real y que pasa, y que ha pasado con muchas familias. Entonces, ¿qué es importante en toda historia? Contextualizar. O sea, la experiencia de su mamá y la problemática de su mamá es una problemática universal o por lo menos general en el Ecuador, que ha pasado y sigue pasando. ¿No? Que cada vez se va abandonando más el campo, que la gente no se preocupa y van ganando terreno más bien estas grandes empresas dedicadas a la floricultura o otras actividades. Entonces, si es un problema real y social, entonces igual, esta historia de su mamá, que parece una historia particular, así, o sea, ¿qué es lo importante? Hacerle una historia general, o sea, en el sentido de que esta problemática es común para todo el Ecuador, ¿no? Entonces, ahí, digamos, ahí ganaría valor su historia de cómo un hecho particular es una problemática general. Entonces, eso debería trabajarlo usted en su guión, ¿no? O sea, contextualizar también esta historia y presentarlo de una forma que, eso, que yo no sé si cómo lo tenga usted estructurado, si a través de entrevistas o mostrando otros ejemplos de otras personas que han dejado la agricultura. Entonces, todo eso debería pensar para ponerlo en el guión. Chévere, sí, también, o sea, tenía como la idea de entrevistar a algunos vecinos que, mm, que utilizan, ¿no? Ahora estos químicos, porque algunas veces, o sea, que he conversado con ellos, claro, como decía yo, el argumento es que se tiene un rédito económico mejor si uno adelanta la producción, pero claro, para adelantar la producción uno está forzando las plantas, obviamente, y les echa varios químicos, ¿no? Entonces, sí tengo como de pronto esos testimonios que pudieran funcionar también en el hilo conductor de la historia, que en este caso, obviamente, el personaje principal sería mi mamá. Pero además, no solo los químicos se adelantan la producción y todo eso, sino que está comprobado que muchos de esos productos, o sea, bueno, no comprobado así 100%, pero muchos de esos productos afectan a la salud a la larga. Afectan a la salud tanto de los agricultores como de la gente que consume esos productos. Sí, sí, obviamente, y eso decía de pronto a veces, como nos venden, ¿no? Esta idea obviamente, no sé, capitalista y todo, y claro, no estamos pensando nosotros como agricultores mismos, acá en la comunidad, por ejemplo, no estamos pensando en lo que estamos consumiendo nosotros mismos, porque una parte de la producción es para vender y otra parte para el consumo familiar. Entonces, sí, o sea, igual tiene ahí muchos aristas, muchas posibilidades, pero ¿qué es lo importante? Centrarse en la historia principal. Ya digo, la historia de su mamá, usted tiene una ventaja que es una historia cercana que la puede trabajar, pero también cuidando eso de no despistarse en muchas aristas que puede tener la historia. Y algo que creo que sería igual importantísimo es contextualizar su historia. O sea, tener datos que seguramente debe tener el INE y eso, que cuántas personas han dejado el campo, eh, cómo era, por ejemplo, la situación agrícola en la provincia de Tungurahua cuando empezó su mamá con este trabajo y cómo es actualmente.
Entonces, es importante eso, manejar datos, contextualizar las historias. Inclusive eso ayuda a tener como más ideas o más pistas para el propio guión. Chévere, sí, sí, creo que también es importante tener esos datos para poder también construir la historia. Gracias, Carlos. Bien, gracias, Belén. ¿Alguien más que quiera presentar su historia, que quiera comentarnos? ¿Qué fue, chicos? ¿Nadie más? Yo, Inge, yo. A ver, Juan, le Bueno, escuchamos. no sé si esté bien. Me atrasé en 2 clases y estaba igualándome. Bueno, la idea es mostrar la pérdida de la cultura del pueblo chibuleo. Tema pérdida de la identidad cultural del pueblo chibuleo. Bueno, storyline. Hace 30 años atrás nuestros abuelos utilizaban ropas autóctonas de la cultura chibuleo, como son hombres, pantalón blanco de tela, chillo sujeto con una cinta ancha y larga de color negro, blanco llamado ceñidor, con una basta de 40 centímetros de ancho de basta, camisa blanca del mismo material que el pantalón, con un símbolo a la altura del pecho bordado de una planta natural y el poncho llamado jerga de color blanco, de trenzas, con rayas negras y se vestía otro poncho de color puso, gris, y el sombrero de copa redonda de lana de borrego adornado con una cinta blanca. Las mujeres se vestían de anaco de color negro o café de lana de borrego, que representa a la madre tierra, sujeta con el chumpi. Los anacos tienen tablones en todo el contorno de la cintura, bayeta de color negro o café de lana de borrego y una shigra de cabuya elaborado por las mismas mujeres del pueblo chibuleo. La cultura del pueblo chibuleo a través de los años se ha ido deteriorando debido principalmente a avances tecnológicos que enfrenta la sociedad y también aspectos importantes como aspectos infraestructurales, aspectos estructurales y aspectos supraestructurales. Los aspectos estructurales son la tecnología. A través de la tecnología, el celular observan modas occidentales y copian esa vestimenta. Los aspectos estructurales son normas o leyes de cualquier ente. Por ejemplo, en algunos colegios obligaban anteriormente a utilizar sus uniformes y no el atuendo original de la cultura. Aspectos supraestructurales abarcan contextos, ideologías. Los niños o jóvenes de la actualidad tienen el pensamiento de poner ropa occidental o extranjera de más cara o de marca y desprestigian nuestra vestimenta. En la actualidad la vestimenta ha ido cambiando mucho de hombres y eso ponen ya muy pocas personas. El, el pantalón ancho de 40 centímetros ha ido cambiando a pantalones de 20 centímetros. Los pantalones y camisas de color blanco, tela de fábrica, poncho de color rojo con rayas, color arcoíris, de hilo o orlón, y un sombrero blanco de lana de borrego o algodón. En las mujeres, anaco y bayetas de color negro, reventado a una máquina, de color verde, azul, morado oscuro, telas lanillada o paño, chumbi, orejeras, huasca, collares, un sombrero blanco de lana de borrego o de algodón. En la actualidad ya no se utiliza mucho lana de borrego como en la antigüedad. Eso tengo, Inge, no sé si esté bien. Ya, Juan, a ver. Todavía sigo investigando porque a mí mismo me parece que está entrecortadas así las ideas. Ya. A ver, Juan, usted tiene, primero, ¿usted es de la comunidad Chibuleo? Sí, Ya. ¿Tiene algún pariente que siga utilizando vestimenta autóctona? no, ya no se ha visto ya. Bueno, por el Nadie momento sí. utiliza, los abuelos, nadie utiliza. No, ya no, ya. Bueno, Ya, yo ya no he visto porque ya no hay
Ya casi se han desaparecido así las personas antiguas, ya ahorita por los momentos están de 60, de 50 años. Ya. A ver, usted tiene información, digamos, sociológica del problema, pero ¿qué es lo importante en una historia audiovisual? Que nosotros toda esa información la podamos colocar en una historia que sea susceptible para la gente, o sea, que la gente tenga una empatía con su historia. Porque si damos solo los datos fríos o las cosas que un poco sociológicamente sabemos qué pasa, o sea, la aculturización, la tecnología, las modas extranjeras, eso siempre lo va a ver. Entonces, ¿qué es lo importante en una historia? Que esa historia conmueva o que esa historia vaya unido a un proceso, por ejemplo, de jóvenes que quieran rescatar la cultura. Este problema de aculturización pasa en todas partes y en todo lado aquí en Ecuador. Entonces, me hizo acuerdo a una historia de algunas culturas quichuas en Quito, en la zona de Cotocollao, en donde un grupo de jóvenes, por ejemplo, quiso rescatar la música autóctona que tocaban sus abuelos. Entonces, eso, por ejemplo, es un elemento de conflicto, ¿no? Porque se va perdiendo la, la cultura, las costumbres, la vestimenta, pero hay un grupo de jóvenes que quiere rescatar eso. Entonces, eso es un elemento de conflicto que nos permite desarrollar la historia. ¿Por qué le doy este ejemplo? Porque sería importante de que en su historia tener eso, la idea concreta. ¿A quién le interesa esto de rescatar la vestimenta, la cultura chibuleo? ¿Hay otros jóvenes como usted que quieran rescatar eso? Le pregunto. Juan. Yo estaba leyendo un diario Ya. del 2019 y ahí decía que sí, de los 4 pueblos que existen en la provincia de Tungurahua, jóvenes que quieren recuperar la cultura a través de músicas, como usted mismo dijo, músicas, a través de haciendo algún evento, y para asistir a ese evento tiene que ir con ropas autóctonas, no autóctonas, pero ya típicas. Claro. Entonces, por ejemplo, esos elementos, digamos, de la realidad que son concretos, le puede servir para su historia, ¿no? O sea, contactarse con esta gente que quiere eso, rescatar, o entre sus propios amigos, conocidos, que quieran eso, rescatar. Y de pronto un rescate puede ser a través de este mismo producto audiovisual que usted quisiera hacer, ¿no? Entonces, es importante eso, que usted se fije claramente cómo va a plantear esta historia, ¿sí? Y, como le digo, usted tiene estos elementos informativos que son muy importantes, pero esta información, generalmente los datos son fríos, no nos aportan nada sensible, digamos, a una historia. ¿Qué es lo sensible en una historia? Los conflictos, porque todo el mundo tiene conflicto. Le doy un ejemplo, por ejemplo, un abuelo que tenga la tradición, la vestimenta, y de pronto el nieto no quiera continuar con eso. Eso es un elemento de conflicto, ¿me entiende? O también recuerdo una historia que creo que era de los Yumbos, que más bien el abuelo era yumbo de estos danzantes. El padre nunca le interesó eso, se volvió mestizo que trabajaba en la construcción, pero el nieto sí quería seguir esta tradición. Entonces, eso es un elemento, por ejemplo, igual de conflicto, reflejado en una familia, como en 3 generaciones el abuelo que guarda toda esa tradición, el hijo que en cambio no quería saber nada de esta tradición y el nieto que quiere retomar eso del abuelo.
Entonces, le doy estos datos para que le puedan servir a su historia, pero es importante que en su historia concretice en personajes reales, en personajes que nos puedan narrar esa historia. No podemos hacer un documental solo con datos, digamos, informativos, sociológicos, sino que es importante que las historias se reflejen en personas de carne y hueso que estén viviendo o sufriendo ese conflicto. No sé si Entonces, ¿puedo con esto le... contarme, Dígame, le escucho. puedo contar de mí mismo? O Claro, sea, claro. como una persona que quiere recuperar la cultura. Así es válido eso. Me hizo acuerdo, hay un documental de Juan Martín Cueva que se llama El lugar donde se juntan los polos y es contado en primera persona su conflicto con su familia. Hay otro documental también ecuatoriano que ha ganado muchos premios internacionales que se llama El Grill del César, que creo que es en Ambato mismo, este chico que él estudió cine en Alemania y vino a hacer la problemática de su papá que iba a perder el negocio, él tenía un asadero y iba a perder y entonces el hijo cuenta cómo tuvo que dejar sus estudios en Alemania, regresar y ayudarle al papá. Entonces es válido contar en primera persona ese conflicto. Entonces búsquele usted eso, la vuelta para que se refleje, sea concreta su historia. No sé si con esto le ha ayudado algo, Juan. Sí, listo, profe. Sí, yo voy a tratar de darle una vuelta. A ver Ya, cómo. bien. Belén nos quería decir algo. Sí, más bien creo que justo iba también como la sugerencia de pronto, ¿no? Para la historia de Juan también es muy interesante también este tema de la vestimenta, pero claro, lo que yo iba a decir es que sí es necesario encontrarle un personaje a la historia y chévere, yo creo que también de pronto un documental como narrado en primera persona o autobiográfico es también el de los hermanos Restrepo, también tiene como ese tinte de contar la hermana lo que sucedió en su familia, ¿no? Claro, Por ahí, por ejemplo. es válido contar en primera persona muchas de las historias. Chévere, más bien, y también quería de pronto, Carlos, animarles a los otros compañeros que creo que somos del grupo que ya nos hemos quedado, a que puedan también seguir trabajando o construyendo su historia para que Carlos nos pueda seguir también guiando y todas nuestras historias obviamente son válidas, así que los otros compañeros también que se puedan animar, para que puedan participar igual y que puedan seguir trabajando en sus historias. Chévere más bien a los compas que hemos podido compartir hoy las historias. Y yo. Gracias. A ver, si le escuchamos. Bueno, bueno, como dijo la Belencita, y poner todo el empeño y las ganas de continuar. Somos poco, pero ahí estamos. Creo que somos quienes queremos de verdad continuar con esto. Y otra cosa, bueno, a animarle, ¿no? Al compañero Juan, ¿no? Porque igual nosotros, la juventud, creo que ha sido la visión de juntar, hacer un grupo de poder seguir en ese camino de rescatar, mantener desde la juventud, porque muchas veces en esa juventud hay pocos jóvenes que hemos interesado por volver a mantener lo que es la vestimenta, lo que es la lengua, idioma mismo también, porque ya muchos sí está perdiendo, entonces creo que sería muy importante también este grupo, o sea, formarnos un grupo ya algo, o sea, chévere y poder volver a buscar ese o rescatar, ¿no? Porque igual yo soy de pueblo quizá pincha, me gustaría también empezar a buscar esa información que está perdida y ya muchas veces ya los mayores están yendo con toda la información, con todo el conocimiento.
y muchas veces, a veces uno tiene ganas, pero sí necesita de alguien más. Entonces, si es que estamos en este camino, todos echemos la mano. Eso, compañeros, y muchas gracias. Ya, gracias, Diego. Ya mismo se nos corta la señal. Entonces, agradecerles y por favor trabajen sus historias. Nos veríamos el día miércoles 7 de la noche. Yo subo el día de mañana esta clase y por favor trabajen sus historias. Una buena noche con todos. Gracias.